de redacción, por haber estado pendiente de todas las noticias que se iban produciendo, y a Eva García, por supuesto, gracias por la producción. A ustedes por estar ahí, por estar al otro lado cada mañana a las 7 de la mañana en este nuevo horario del mes de julio. Ya saben que la noticia hoy es que el incendio de La Palma sigue sin tener daños personales, que el flanco norte está prácticamente estabilizado y que se avanza en las labores de control de esa parte que afectaba a la caldera Taurinte. Nosotros nos vamos y les dejamos con la entrevista de Miguel Guedes, que hoy entrevista a Juan Antonio Rojas, candidato al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife del Partido Popular. Con Miguel Guedes, con Juan Antonio Rojas, les dejamos a partir de las 9:30. Nosotros nos marchamos hoy con la música de Miguel Río. No hay trampa ni cartón, soy como veis que soy, sé más por perro que por viejo, pero empiezo a echar de menos un minuto entre los... Elecciones generales al Congreso y al Senado. Canarias Radio. Buenos días, afrontamos la recta final de la campaña en las entrevistas a las candidatas y candidatos al Congreso de los Diputados por las dos provincias canarias en las elecciones generales del 23 de julio. En esta ocasión recibimos en los estudios de Radio Pública de Canarias a Juan Antonio Rojas, candidato del Partido Popular por Santa Cruz de Tenerife. Bienvenido. Hola, buenos días. ¿Por qué no ha venido al final Alberto Núñez Feijóo? ¿Algún problema con los aviones? Usted que es piloto, que seguro que lo puede saber. Bueno, yo soy capitán de barco, piloto me tocará ahora cambiar el barco por el avión. Sí. Pero bueno, el partido ha decidido que, bueno, con la situación del incendio en La Palma, que parece que ya hoy está un poquito más controlado, pues no era lógico ponernos a hacer mítines de campaña y bueno, desde el otro día un poco pues también hemos suspendido aquella actividad de lo que es más meeting y hemos mantenido solamente pues la atención a los medios de comunicación y reuniones sectoriales que teníamos programados, ¿no? Entonces, bueno, se creyó conveniente que no era ahora mismo el momento en venir a hacer mítines y bueno, así nos lo trasladó el presidente, ¿no? Bueno, vamos a hablar de las propuestas de su partido, ¿verdad? Y sobre todo a las posiciones que se tienen que mantener desde los parlamentarios o los diputadas de su partido por las provincias canarias. Por ejemplo, el régimen económico y fiscal. ¿Cuál es la propuesta económica de su partido y en torno a esta ley que nos ampara y nos trata de equiparar con el resto del territorio español en cuanto a derechos y de tipo económico y fiscal? ¿Cómo hay que articular el cumplimiento del REF y también, pues, si se necesitaría mejorar algún aspecto? Bueno, mire, lo primero que tenemos que hacer es hacer valer el REF tanto en Canarias como en Madrid y también en Europa. Tenemos que hacer una verdadera labor de pedagogía para que se entienda el REF de Canarias, que todavía muchos lo ven como un privilegio de los canarios, cuando realmente lo que es un derecho, y tenemos que hacerlo ver igual que otros fueros de otras comunidades autónomas que nadie discute, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Como sabe, desde el Partido Popular se ha hecho una propuesta desde el nuevo gobierno de Canarias para crear un comisionado que tenga la categoría de consejero para que haga un seguimiento del cumplimiento del REF. El REF es un arma muy potente, un arma muy económica para que los canarios tengamos esa igualdad con el resto de los ciudadanos del territorio nacional. Y una vez tengamos esa igualdad, nosotros lo que defendemos es que el régimen, lo que es la financiación autonómica, sea autónoma al REF y que no se mezcle. Una vez tengamos con el REF esa igualdad en derechos al resto de ciudadanos del territorio nacional, del territorio continental, se nos financie con nuestra financiación autonómica pues aparte, ¿no? Que no se tenga que incluir ese REF
en esa financiación autonómica y perdamos fondos, como estuvimos perdiendo unos 500 millones por año con la reforma que hizo en su momento José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Bueno, las energías renovables son otra cuestión importante en la que Canarias necesita dar un paso adelante, sobre todo porque tiene las condiciones, pero no termina de darlas porque no se agilizan pues todo lo que tiene que ver con la burocracia, con la administración. Según denuncian o se quejan, pues las plataformas o las asociaciones, las empresas que tienen que ver con este tipo de energías alternativas. ¿Qué hay que hacer con esto? Nosotros llevamos una propuesta a la que nos comprometemos desde el día 1 en que empecemos, si los ciudadanos nos dan la confianza, y es quitar burocracia, agilizar maraña administrativa en las empresas, no solo desde el punto de vista de las energías renovables, sino en general hasta para crear un nuevo negocio, un nuevo comercio, una actividad económica. Porque con respecto a los fondos o a las subvenciones, fíjese que en abril en Canarias el gobierno estatal daba por ejecutado unos 1.200 millones de euros en fondos Next Generation en Canarias, donde todavía no habían llegado. Estaban en el gobierno de Canarias, el gobierno central los da ejecutados porque se los ha transferido al gobierno de Canarias, pero el gobierno de Canarias no había sido capaz de facilitar, hacer llegar esos fondos al sector productivo de las islas, ¿no? Por lo tanto, nos comprometemos a agilizar que esos fondos, que las empresas y los sectores económicos y comerciales que quieran generar economía y a su vez empleo, pues puedan acceder a todos esos fondos y a todas esas ayudas para que a su vez llegue a ese sector productivo. Por eso nos comprometemos a agilizar y a hacer una auditoría para ver en qué situación se encuentran esos fondos y poder articular pues las medidas necesarias para agilizar la administración en cuanto a la maraña administrativa que se ha creado. Por eso esa medida de que por cada norma que se cree vamos a eliminar 3 y también vamos a poner en valor que el silencio administrativo, siempre y cuando tenga relación con la generación de actividad económica o comercial, sea positivo, ¿no? Que el silencio administrativo sea positivo. Alberto Núñez Feijóo se ha comprometido en esta campaña a rebajar el IRPF a los ciudadanos y ciudadanas que ingresen menos de 40.000 euros al año. Al margen de esta promesa electoral, que supongo que cumpliría si llega al gobierno, yo le pregunto por otros impuestos que hay en vigor y que fueron puestos en marcha por el gobierno de España y que afectan a la banca, a las eléctricas y a las grandes fortunas. Ustedes, por lo que usted sabe, ¿ustedes lo van a mantener o los van a quitar? ¿Van a ser de esos asuntos que llaman ustedes del sanchismo que hay que borrar? Bueno, nosotros lo que tendremos que hacer los primeros días de gobierno, en los primeros 100 días, es efectivamente hacer esa rebaja fiscal a las rentas menores de 40.000 euros para poder deflactar el IRPF, que es, en fin y al cabo, lo que el gobierno, el Ministerio de Hacienda ha cobrado de más por esa subida, por esa inflación, por esa subida de precios, y que devolver ese dinero al bolsillo de todos los españoles, porque al final de lo que se trata es de que los españoles tengan mayor poder adquisitivo y puedan llegar a fin de mes. A nadie se le escapa que a día de hoy no se vive mejor en España que hace 5 años, y basta con salir a la calle y preguntarle a la gente, pues, si hoy es más caro o más barato llegar a fin de mes, si hoy la cesta de la compra es más caro o más barato que hace 5 años, si la gasolina es más cara o más barata que hace 5 años, si las hipotecas son más caras o más baratas que hace 5 años. Entonces, más allá de estadísticas y encuestas, la mejor es la de la calle, la del sentir de la calle, y en eso vamos a trabajar en unas reformas fiscales precisamente en ese sentido, para que la gente pueda tener mayor poder adquisitivo y pueda llegar a fin de mes y, en fin y al cabo, pues bajar esa inflación que tanto está ahogando a las familias, ¿no? Por lo tanto, de momento no hay supresión de esos impuestos que le he dicho, por lo que usted sabe.
es lo que le comentaba, ¿no? Hay que hacer una reforma fiscal, hacer un estudio para ver qué impuestos se pueden bajar, cómo se pueden bajar, al igual que el que le comentaba que en los primeros 100 días vamos a hacer esa rebaja que sí se ha anunciado ya, de bajar el IRPF a las rentas de menos de 40.000 euros, que se hará en los primeros 100 días de gobierno, así como también hacer una revisión de todas aquellas leyes que se han ido aprobando para agilizar esas llegadas y esas ayudas que tanto prometen, pero que al final nunca terminan de llegar. Y le pongo un ejemplo, el ingreso mínimo vital en Canarias solo está llegando a un 12,3% de los ciudadanos que lo podrían percibir. Y entonces nos preocupa que se haya dejado un poco de lado esa agilidad administrativa para que la gente pueda acceder, darles la información y ayudarlos al final a conseguir esa ayuda que tanto necesitan, al igual que una de nuestras propuestas es que tenemos que acompañar con el ingreso mínimo vital ayudas a la formación y a la reinserción laboral, que no sea solo la ayuda, sino que a su vez acompañemos a aquellos ciudadanos que peor lo están pasando, a los más vulnerables, para que reciban una formación y a la vez intentar hacer una inserción laboral, ¿no? Precisamente por eso le iba a preguntar, por el empleo y la formación. Es verdad que es un problema nacional, en realidad europeo, ¿verdad? Siempre hay gente que necesita trabajar y no puede, o gente que no tiene continuidad, gente que no, en fin, percibe los salarios que debería. Pero en el caso de Canarias sí es verdad también que hay un paro estructural que es casi imposible combatir. Nunca se ha logrado acabar con ese tipo de desempleo. Muchas personas que directamente ni siquiera pues se apuntan en fin, a las oficinas de empleo para intentar buscar un trabajo. Hay que hay que renunciar a esto, a estas personas que ya se dan por, digamos, dan por saldada, digamos, su vida laboral, si es que alguna vez la han tenido. Hay oportunidades para estas personas, muchas veces son mayores de 50, 55 años, que todavía deberían tener un recorrido, máxime ahora que se está alargando esa vida laboral por cuestiones que tienen que ver directamente con las pensiones y la financiación de las mismas. Sobre todo esto, ¿qué reflexión hay que hacer? Bueno, a mí me preocupa sobre todo los altos índices de paro juvenil que hay en Canarias, que están en torno al 36-37%. Por eso, desde las administraciones tenemos que facilitar a aquellas empresas, autónomos, pymes, que generen economía, que a su vez van a generar empleo. En Canarias ha aumentado mucho la población, por lo tanto tenemos que generar esas condiciones para que se genere empleo. Y no tenemos que desistir en esa tarea, ¿no? Y vuelvo un poco a lo de antes. Muchas de las empresas y de los autónomos y de las pymes con las que nos hemos reunido nos comentan esa cuestión de que les dificulta la maraña administrativa poder desarrollarse con más rapidez y poder generar más nicho de negocio, que muchas veces pues terminan renunciando por no poder acceder a esos fondos que vienen destinados a generar esa economía que es al final la que va a generar más empleo. Entonces tenemos que insistir en esas políticas de generación de empleo. Tenemos que trabajar juntos a todos los agentes sociales. Tenemos que reforzar la formación profesional dual, que está funcionando bien, que tenemos que incentivarla y además acercar sobre todo lo que es la oferta a la demanda, es decir, lo que demanda el sector de mano de obra, o sea, qué se necesita para trabajar y qué estamos formando. Tenemos que un poco acercar más esa oferta a esa demanda. Estamos formando a personas que a lo mejor en una materia que a lo mejor no es lo que están demandando ahora mismo el sector. Entonces tenemos que trabajar juntos para que formemos a las personas en base a lo que también se está demandando en el sector, ¿no? El sector primario, otra de las cuestiones que siempre hay que poner sobre la mesa, pero ahora con los riesgos del cambio climático, con la sequía, con toda esta situación que se está dando, pues que afecta muchísimo al campo. También está la pesca. Usted que pilota barcos ya sabe perfectamente de qué le hablo. Ahora mismo esa finalización del convenio, del acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos, que va
de una manera inevitable va a tener que parar, pues en fin, la flota canaria ya bastante menor que hace algunos años. Sobre todas estas cuestiones, la ganadería, la pesca, la agricultura, ¿cuáles son las propuestas de ustedes? Mira, pues nosotros tenemos varias propuestas, entre ellas pues llegar a grandes acuerdos, ¿no? Porque al final el sector tanto de la pesca como el primario lo sufre mucho, y lo hemos visto sobre todo en la pandemia, que al final pues todos teníamos la vista en el sector primario, que es al final el que nos da de comer, son las personas que se levantan todos los días y dependen pues de ese cambio climático. Hemos tenido problemas con la sequía, tenemos que abordar obras hidráulicas, y por eso tenemos pues un plan nacional, un plan hidrológico nacional para un poco aminorar los efectos de la sequía en Canarias. También otro de los aspectos que tenemos en el programa electoral es hacer la ley del desarrollo rural, ¿no? Creemos que las zonas rurales, las zonas del campo, pues se está perdiendo lo que es el desarrollo económico, lo que es la famosa España vaciada, ¿no? En Canarias, el otro día visitando la zona de la Isla Baja en Tenerife, pues nos decían que había muchas zonas, muchas empresas que estaban en la zona de la Isla Baja, que estaban perdiendo, pues los jóvenes estaban yendo a buscar otras oportunidades fuera de las zonas rurales, ¿no? Entonces, lo que queremos, entre otras cosas, es invertir en infraestructura, servicios públicos y evitar, incentivar a que los jóvenes se queden en esas zonas con deducciones fiscales a aquellas personas, aquellas industrias como queserías que hay en esta zona, que quieran desarrollar su actividad económica, y tenemos que ayudarles a quedarse en estas zonas para que sigan pues realizando su actividad o se quieran incorporar, porque es verdad que hay muchas zonas rurales en las islas que se están quedando vacías. Yo me crié en un pueblo de Tenerife, no sé si lo conocen, Taganana, claro, donde pues cada día veo cómo se están abandonando más zonas de cultivo, se están abandonando pues aquellas zonas que antes estaban llenas de vida, que ya no se cultivan, y que es verdad que ya no hay jóvenes que quieran continuar esa labor, y la verdad que a mí me da pues bastante pena ver cómo se va perdiendo esos campos de cultivos que nuestros abuelos y antepasados pues cultivaban, ¿no? Sí, además que la verdad que hay que seguir comiendo del kilómetro cero, que eso es tremendamente importante, y además que tenemos la suerte de tener un kilómetro cero muy no abundante, por desgracia, pero sí que muy rico, ¿no? Tanto en fruta como en cualquier otro tipo de alimento. La política de inmigración es otra de las cuestiones que sí o sí van a seguirse hablando en los próximos años, y probablemente siempre, ¿no? ¿Qué hay que corregir, qué hay que arreglar para que en Canarias la vía sea segura, se eviten esas muertes en el mar, y también se facilite, se canalice la salida de personas que no quieren quedarse aquí atrapadas y quieren salir hacia otros puntos de Europa? Bueno, lo primero que tenemos que conocer es qué acuerdo o qué pacto ha llegado el señor Sánchez con el gobierno de Marruecos. Y en base a eso, porque se ha cambiado la política con respecto al Sáhara unilateralmente, sin darle cuentas a nadie, y bueno, una política que siempre fue lineal con este respecto al Sáhara. No sabemos por qué se ha cambiado y tampoco nos han dado explicaciones, por lo tanto lo primero es conocerla. Segundo, tenemos que reforzar en la parte de recursos humanos y en la parte de equipamiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a salvamento marítimo, que son los que están luchando pues para evitar que esas personas pues mueran en el mar, y que la ruta atlántica, que no reconoce, según declaraciones de Pedro Sánchez, como propia, sino que la que reconoce es la del Mediterráneo, ¿no? Entonces, con declaraciones como esas, a uno les hace pensar que la política de inmigración con respecto a Canarias del gobierno de Pedro Sánchez ha estado pues inexistente, o ni siquiera se han preocupado, porque además de 470 inmigrantes
que venían con los gobiernos del Partido Popular. Ahora hemos visto en estas últimas semanas cómo la media ha subido a casi 20.000. Por lo tanto, algo se está haciendo mal. Hay que hacer también más políticas de cooperación, de desarrollo en los países de origen. Hay que hacer más política internacional y, sobre todo, tenemos que evitar esas muertes. Vemos como hay equipos como el Servicio de Vigilancia Integral que hay en Lanzarote, que no sabemos, no nos han dado ninguna explicación de por qué todavía no se ha instalado cuando ya está comprado desde el último gobierno de Rajoy, que lo dejó allí en Lanzarote, está embalado en las cajas y han pasado 5 años y todavía no se ha instalado. Sobre esta cuestión quería preguntarle, es verdad que se ha producido pues un fenómeno tremendo de llegada de pateras de cayucos durante los últimos años, pero también es cierto que ha habido una pandemia que ha cerrado las fronteras de un montón de países, las propias fronteras legales, evidentemente, de Marruecos, y esto hay que tenerlo en cuenta también, me refiero. No es lo mismo una situación como la que había pues antes de 2020 que lo que ha habido después, ¿no? Sin incluir, que también se debería incluir el tema de la propia guerra de Ucrania y todo lo que ha afectado a no solamente gastos de combustible, sino también los costes de las propias materias primas y de los cereales, ¿no? Que han dejado pues grandes episodios de hambruna en África. Le digo por eso, sí, también hay que tener en cuenta esa perspectiva. Sí, no, evidentemente todos los datos hay que tenerlos en cuenta. Lo que nosotros reclamamos es que se nos haga saber o que de alguna forma el gobierno diga cuál es su política. Con Marruecos. En el caso de Marruecos, ¿el Partido Popular va a revertir ese acuerdo? Por supuesto, nosotros en cuanto sepamos qué acuerdos, que tampoco sabemos qué acuerdo es el que ha llegado, entonces tendremos que primero saber a qué acuerdos ha llegado el gobierno de Sánchez o el propio Sánchez, porque yo creo que parte del gobierno tampoco lo sabe, ha cambiado esa posición con respecto al Sáhara, y en cuanto sepamos pues qué ha pasado ahí, pues tendremos que empezar a avanzar en políticas internacionales, en políticas diplomáticas, en políticas de cooperación al desarrollo y tener una política de inmigración clara en el que todo el mundo sepamos qué hay que hacer, cómo hacerlo y evitar esas muertes en esta ruta atlántica, ¿no? Y yo creo que eso, lo primero, hay que ponerle transparencia a la política de inmigración y que se diga claro qué es lo que se ha hecho, qué se está haciendo, y así poner rumbo a aquellas soluciones que además todos los partidos debemos de estar de acuerdo en realizar para evitar que siga muriendo gente en esta ruta atlántica, ¿no? Estamos a algo menos de 9 minutos de las 10 de la mañana. Le recuerdo que va a disponer del último minuto de la entrevista a las 9:59 para usted pedir el voto si lo desea. ¿Sabe usted que cada vez que hay cambios de gobierno, que no sabemos si se va a producir en este momento, aunque las encuestas a ustedes les favorecen, al Partido Popular como, en fin, posible ganador de estas elecciones generales, siempre se pone sobre la mesa un cambio en la ley de educación? ¿Por qué? Porque nunca hay consenso. Eso ocurre siempre. Gobiernen ustedes o gobierne el Partido Socialista, que son los partidos que han tenido la presidencia del gobierno desde el principio de la democracia. ¿Es necesaria otra ley de educación? Bueno, lo primero que tenemos que hacer los partidos políticos, es verdad que durante los años ha sido una gran demanda, sobre todo de los ciudadanos, de que uno de los asuntos donde deberíamos estar todos de acuerdo es, entre otros, la ley de educación. Fíjese que lo primero que tenemos que hacer es que la educación sea más bien un punto de encuentro que de desencuentro, y que todos los agentes sociales, la comunidad educativa y los partidos políticos lo veamos así. Una vez tengamos esas condiciones, tenemos que evidentemente hacer una reforma de la ley de educación, pero bajo el consenso, con agentes sociales, con la comunidad educativa. Fíjese que esta última ley, la mal llamada, o la ley llamada la ley CELA, fue aprobada en plena estado de alarma y prácticamente sin consenso y sin que la comunidad educativa pues pudiera participar de ella, ¿no? Por lo tanto, tenemos que llegar a un acuerdo sin imposiciones, en las que tanto la comunidad educativa, los agentes sociales y los partidos políticos estemos de acuerdo en una ley que no sea una ley ideológica,
ni sectaria, ¿no? Por lo tanto, habrá que retomar el asunto de la ley de educación, pero siempre buscando el mayor consenso y que de una vez por todas la educación en España sea algo consensuado en el que todos estemos de acuerdo para que sea de calidad y funcione como debe de funcionar. Las carreteras y las infraestructuras hidráulicas son asuntos que siempre están en la agenda del Gobierno de Canarias, donde por cierto gobierna ya el Partido Popular también junto a Coalición Canaria, y que también pues se debaten o se tratan en Madrid con el Gobierno de España. ¿Cuál es la posición que ustedes van a mantener? ¿Qué apuestas tienen ustedes sobre estas infraestructuras, tanto unas como otras, carreteras y las hidráulicas? Pues nosotros tendremos la obligación y tenemos que, bueno, yo como diputado por la provincia, pues luchar para que la financiación, dentro de la financiación autonómica, traer los presupuestos necesarios para acometer esas obras necesarias en Canarias. Y tendremos que así negociarlo y tenerlo pues en el orden del día, en la agenda Canarias. Tenemos ahora la oportunidad de que, bueno, que como bien decías, gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, y espero que el próximo 23 de julio también en el Gobierno de España. Por lo tanto, el Gobierno de España va a tener en los diputados canarios del Partido Popular pues personas comprometidas con Canarias que trabajen para mejorar esta tierra y que trabajen para atraer esos presupuestos y esa financiación que necesita Canarias para mejorar en infraestructuras hidráulicas y en infraestructuras de carreteras. Vemos que bueno, la movilidad en Tenerife pues es un problema y tenemos que poner nuestros esfuerzos para solucionarlo y traer esos presupuestos y esa financiación necesaria para acometer las obras que se decida que son necesarias para nuestra tierra, ¿no? Le pregunto por la igualdad y la lucha contra la violencia machista y lo introduzco con la posibilidad de que pueda haber un gobierno, los números dan para ello, por lo menos en las encuestas, entre el Partido Popular y Vox. ¿Se va a mantener el compromiso en cuanto a la violencia de género o se va a cambiar por violencia intrafamiliar? ¿Ustedes no van a dar pasos atrás en este sentido? ¿Esto es algo que tienen perfectamente asimilado en el Partido Popular o es una cuestión que habrá que tratar cuando llegue el momento? Bueno, en cuanto a la lucha contra la violencia de género, nosotros no vamos a dar ningún paso atrás. Dese cuenta que el Partido Popular es el que impulsó el Gran Pacto de Estado contra la violencia de género, con más de 230 medidas, implantó el Observatorio de lucha contra la violencia de género y no vamos a dar ni un paso atrás. A mí lo que otros partidos utilicen la violencia de género para hacer política en campaña electoral cuando han mantenido una ley como la del solo sí es sí durante 8 meses, aun sabiendo que era mala y que iba a liberar a violadores y a bajarles condena, pues es lo que me parece dar pasos atrás. Por lo tanto, utilizar en campaña electoral por parte de otros partidos de que el Partido Popular no va a luchar contra la violencia de género o ponerlo en duda, me parece que no es bueno para la sociedad y que tenemos que todo lo que hemos conseguido todos juntos mantenerlo y nosotros vamos siempre a mantener aquellos principios. El Partido Popular es el Partido Popular y Vox es Vox y ya Vox tendrá que dar las explicaciones que tenga que dar, ¿no? Por lo que usted sabe, ¿se va a mantener el Ministerio de Igualdad? Pues bueno, el presidente Feijóo lo comentó creo que en alguna entrevista, ¿no? Que iba a depender de presidencia. Por lo tanto lo cree como un asunto importante y lo hará pues desde la presidencia directamente, ¿no? Sobre la política de pactos, y ya le dejo después ese minuto para que usted pueda pedir el voto, sobre la política de pactos, aparte de Vox, con quien dan los números en este momento según las encuestas, ¿con quién ustedes desde luego no se van a sentar? ¿Y qué vetos ponen a formaciones políticas que puedan apoyar una eventual investidura?
Pues nosotros nos sentaremos con todos los partidos constitucionalistas que defendan la Constitución y es verdad que, bueno, con Bildu y los independentistas no nos vamos a sentar, pero nosotros estamos haciendo una campaña para conseguir que el proyecto de Partido Popular, el proyecto que además llevamos en un programa electoral, sea un poco seguido por la mayoría de españoles, que los españoles se sientan identificados en un proyecto que sea un proyecto que sea moderado, un proyecto de concordia, un proyecto en el que la mayoría de españoles se sientan reflejados, aquellos que se han sentido... Entramos, disculpe, en ese último minuto en el que usted pueda pedir el voto. Sí, bueno, comentaba que el Partido Popular se presenta a estas elecciones para congregar a ese mayor número de españoles que se sientan identificados con un proyecto de centro, un proyecto que piense en España, que no divida a los españoles, e incluso aquellos que se han sentido huérfanos de un proyecto del Partido Socialista que ha sido personalizado en Pedro Sánchez, o aquellos que se sienten huérfanos en otras candidaturas que en este caso... Por ejemplo, Vox en Tenerife no tendrá representación. Por lo tanto, nosotros queremos congregar ese voto porque el voto al Partido Popular es el único voto capaz de desalojar a Pedro Sánchez el próximo 23 de julio, el próximo domingo, de la Moncloa, ¿no? Juan Antonio Rojas, candidato del PP por Santa Cruz de Tenerife, gracias por venir a la radio pública y muy buenos días. Muchas gracias a ustedes. Las 10 de la mañana en Canarias.